Hola a todos, espero que sigan bien. Comenzamos con el segundo video de la unidad 4, respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. En el video anterior hicimos un pequeño repaso de aspectos básicos de anatomía y fisiología cardiovascular. Reitero que es sumamente básico y como creo que digo en el video, y sí lo menciono de nuevo en el mensaje que les mandé cuando les avisé que el video ya estaba subido, que sería muy recomendable que vayan a los libros, ¿no? Este es un tema que se asume un conocimiento suficiente y que está incluido en, o sea, anatomía y fisiología cardiovascular en fundamentos anatomofisiológicos. Entonces hicimos de todos modos un muy pequeñito video de repaso de algunos conceptos básicos y ahora seguimos con el segundo tema de respuestas cardiovasculares al ejercicio para posteriormente pasar a adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. Entonces este es el tema que vamos a ver hoy, que seguramente dividido quizás en dos videos. Voy a mirar el tiempo para no hacerlos demasiado largos. Entonces, comenzando con el tema, respuestas cardiovasculares al ejercicio. Y bueno, una manera de estudiar o dos maneras de estudiar la participación del sistema cardiovascular en el ejercicio, o sea, hay diferentes maneras, pero estas dos me parece que son interesantes y del punto de vista didáctico fáciles de entender, es a través de la redistribución del flujo sanguíneo o débito cardíaco, o sea, o gasto cardíaco, y a través de lo que es la ecuación de Fick. Entonces vamos a ver brevemente las dos. Obviamente no es una u otra, son complementarias, pero son dos puntos de vista que ayudan a la comprensión. Entonces comenzamos con el primero, lo que es la redistribución del flujo sanguíneo o débito cardíaco durante el ejercicio. Voy a ver si encuentro el láser por aquí. Ahí. Bueno, ¿cuál es la situación que ocurre durante el ejercicio? Hay, digamos, una especie de competencia entre el flujo sanguíneo que va a los músculos y piel, o sea, durante el ejercicio se requiere mayor flujo para los músculos y piel, y al mismo tiempo los órganos también requieren su flujo sanguíneo. De ahí es que, por ejemplo, durante el ejercicio se sugiere no tener la barriga llena, porque si no el proceso digestivo está comprometido, y bueno, y ahí hay una disputa de sangre que se necesita para los músculos y para la piel, y al mismo tiempo para el sistema digestivo. Entonces, bueno, esa es una de las razones de que, bueno, comer y hacer ejercicio después no es lo más indicado. Entonces, lo que sucede durante el ejercicio es un mayor flujo de sangre para músculos y piel, fundamentalmente en el caso de la piel para la termorregulación, sudoración, y menor flujo sanguíneo para órganos y tejidos menos activos. Eso es la redistribución de flujo. ¿Qué es lo que esto, o sea, qué es lo que permite esto? Es esa vasodilatación para los músculos activos y para la piel, y vasoconstricción para los órganos y tejidos menos activos. Esta vasodilatación y vasoconstricción están reguladas por estímulos de origen local en la región, que ahora vamos a mencionar algunos de ellos. Aumento de la adenosina, por ejemplo, aumento de iones hidrógenos, mismo calcio extracelular, diferentes, y estímulos neurales, o sea, a través de sistema nervioso autónomo, y hormonales extrínsecos, o sea, no locales, sino generales. Entonces, esto es lo que permite esa redistribución de flujos. Y aquí un pequeño esquema para recordar, bueno, recordar porque son cosas, aspectos básicos de fisiología cardiovascular, es que existen distintos receptores, o sea, receptores de presión, receptores mecánicos y receptores metabólicos. En el caso, por ejemplo, acá en la arteria aorta y en las carótidas son receptores mecánicos. En el propio corazón, en las aurículas, en las dos aurículas, en la parte superior de las aurículas, hay receptores de estiramiento, que son lo que produce
el reflejo de Bainbridge, que ahora luego lo voy a nombrar de nuevo. Y en los músculos ergorreceptores, que es una combinación de receptores mecánicos y receptores metabólicos, todas estas informaciones, vía aferencias, información a lo que es el centro cardiovascular o centro cardioregulador, está ubicado en la parte inferior de la médula, en la parte inferior del tronco encefálico, y estos, o sea, estímulos vía sistema nervioso autónomo, o sea, fundamentalmente activación del sistema nervioso simpático y disminución del parasimpático en algunas regiones, causa, en el caso del corazón, aumento del cronotropismo y el inotropismo. Cronotropismo es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia de contracciones, y el inotropismo es aumento de la fuerza de contracción. Entonces causa efectos en el corazón, modula el tono, lo que habíamos dicho recién en la redistribución de flujo, o sea, modula el tono vasomotor, fundamentalmente aumentando la vasodilatación en los músculos activos y en la piel, y disminuyendo haciendo vasoconstricción en tejidos menos activos, en este caso músculos no activos y órganos. Entonces, esto es la distribución de flujo. Aquí es ver que, o sea, eso sería más estímulos, digamos, locales, pero vía regulación sistema nervioso autónomo, o sea, regulación central. Y aquí es para simplemente un esquema para ver qué estímulos a nivel local, en el caso aquí abajo, donde estoy señalando con el láser, en el eje de las X es aumento de la intensidad de ejercicio, o sea, aumento progresivo de la intensidad de ejercicio, y en el eje de las Y el flujo sanguíneo, en este caso a la pierna. Es un estudio hecho en ciclo ergómetro. Entonces vemos que a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo, en este caso a las piernas. Y paralelamente, que son de hecho algunos de los mecanismos causales, vemos cómo paralelamente aumenta el AMP, el propio ATP, ADP, la adenosina, o sea, todos estímulos, digamos, a nivel local que están vinculados y que ocasionan también el aumento de flujo. O sea, tanto estímulos centrales como periféricos locales estimulan el aumento del flujo sanguíneo en este caso a los músculos activos durante el ejercicio. Y aquí es otro esquema que muestra eso. Aquí es el flujo sanguíneo, espero que estén viendo el puntero láser. En el caso de aquí abajo, la parte de abajo perdón, estaba mirando. Aquí la parte de arriba, en este caso, es el ejercicio, o sea, toda la parte de arriba acá es el ejercicio, digamos, máximo, 25 litros por minuto de gasto cardíaco, es un gasto cardíaco considerable, o sea, un ejercicio importante. Y acá abajo es el reposo, y en reposo habíamos visto ya en el video pasado que el gasto cardíaco en reposo era aproximadamente 5 litros minuto. Y lo que muestra el esquema es la redistribución. Entonces miramos primero en el reposo, y vemos que los 5 litros por minuto, el gasto cardíaco, se redistribuye en distintos órganos y tejidos. Y aquí es para simplemente prestar más atención en que vemos que para los músculos y la piel, en este caso 15-20%, 4-5%, es lo que va a músculos activos y piel, y bueno, y vemos en el cerebro 15%, y bueno, y distintos órganos que no me detengo a mencionar cada uno porque no es mayormente relevante para lo que queremos destacar. Y en cambio, durante el ejercicio, un ejercicio importante, el porcentaje mayor de flujo va a los músculos activos y la piel, ¿ok? Y en otros tejidos en porcentaje menor. Aquí hay algunos tejidos, por ejemplo, que en el caso del corazón, el corazón vemos aquí 4 o 5%, mantiene en términos relativos su flujo,
pero obviamente en términos absolutos aumenta, porque aumenta el gasto cardíaco, pero en forma relativa sigue necesitando esa cantidad, 4 o 5%. En cambio hay otros tejidos, por ejemplo el cerebro mantiene su flujo absoluto, pero relativo disminuye. O sea, el absoluto, el cerebro necesita seguir nutriéndose y oxigenándose tanto en reposo como en el ejercicio, se requiere la misma cantidad de sangre, pero obviamente en términos relativos, en reposo eso representa un porcentaje mayor que en ejercicio. Y hay otros tejidos que están representados ahí, el sistema gastrointestinal, los riñones, etcétera, disminuyen tanto el flujo absoluto como relativo durante el ejercicio. Bien, bueno, esto ya estaba, lo mencioné, pero bueno, como lo tengo ahí lo explico. Manipulando R son las resistencias vasculares periféricas, a través de vasoconstricción o vasodilatación o ambas, se puede afectar la redistribución del flujo sanguíneo. Esta redistribución del flujo sanguíneo permite mayor suministro de oxígeno para los tejidos que lo requieren, en este caso músculo, piel, y aumenta la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto lo vamos a ver ahora, entonces no me detengo, pero la diferencia arteriovenosa es la diferencia de oxígeno que existe en la sangre del lado arterial y la sangre del lado venoso. A mayor consumo de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, a medida que aumenta el ejercicio, se extrae mayor cantidad de oxígeno en la musculatura, entonces la diferencia arteriovenosa aumenta porque retorna menos, la sangre tiene que retorna con menos oxígeno. Entonces se consume más oxígeno y por lo tanto la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta. Y acá es de nuevo un esquema donde muestra, en el caso del flujo sanguíneo, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. La intensidad acá en el eje de las X está representada por porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Y vemos a nivel de la musculatura, el flujo sanguíneo va aumentando en forma lineal a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Y el flujo sanguíneo, no sé si dije bien, el flujo sanguíneo en el músculo, en la musculatura, aumenta en forma lineal al aumento de la intensidad del ejercicio. Y el flujo esplácnico, o sea, el flujo que va a todo el sistema gastrointestinal, digestivo, va disminuyendo a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, fruto de esa vasoconstricción, vasodilatación, que hace que mayor sangre vaya a los tejidos que lo necesitan, músculo y piel, y menos a los órganos menos activos. Y acá es la otra manera de estudiar el comportamiento cardiovascular durante el ejercicio. Habíamos visto a través de la redistribución del flujo sanguíneo, era una manera de ver qué es lo que sucedía con el sistema cardiovascular durante el ejercicio. La otra manera es analizar lo que sucede en los distintos componentes de lo que es la ecuación de Fick. Esto, aclaro, esta ecuación de Fick la vamos a seguir viendo en todo cardiovascular y respiratorio. Entonces creo que sería importante que la recuerden, la ecuación de Fick, y vamos a ver ahora qué es lo que sucede con los distintos componentes de la ecuación de Fick durante el ejercicio, y luego en videos posteriores vamos a ver qué sucede durante el entrenamiento, o sea, como adaptación al entrenamiento. Entonces, primero decir qué significa cada uno de esos términos. VO2 es consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y a su vez el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y esto es la ecuación de Fick, nos da refleja lo que está pasando a nivel metabólico, en el metabolismo, a nivel del consumo de oxígeno. Recuerdan cuando vimos metabolismo, en este caso metabolismo aeróbico, que pasaba, cómo se daba la producción de ATP, o sea, la resíntesis de ATP vía aeróbica que ocurría en la mitocondria. Entonces, a medida que
aumenta la producción de ATP vía aeróbica, aumenta el consumo de oxígeno. Requiero más oxígeno para producir ATP. Entonces, esto me da, es un indicador de lo que está sucediendo a nivel metabólico en el caso del VO2, el consumo de oxígeno. El gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, es un indicador cardiovascular que está pasando en el sistema cardiovascular. Y la diferencia arteriovenosa sería un indicador de respiración celular, que está pasando en los tejidos. Cómo estoy consumiendo oxígeno, o sea, a mayor consumo de oxígeno en los tejidos, como habíamos dicho recién, mayor diferencia arteriovenosa. Esto, decir que no es simplemente, bueno, una ecuación, es bastante lógico, ¿no? Entonces, si yo pienso, digo, ¿cuánto oxígeno estoy consumiendo? Está en función de, bueno, cuánta sangre está circulando en mi organismo. Pensemos de repente en los músculos para hacer más fácil la imagen. Entonces, a mayor sangre circulando por los músculos, si me estoy ejercitando, tengo posibilidad de extraer mayor cantidad de oxígeno. Entonces, si hago circular más sangre y al mismo tiempo extraigo más cantidad de oxígeno, estoy aumentando el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. Entonces, si yo aumento el gasto cardíaco y aumento la diferencia arteriovenosa, aumento el consumo de oxígeno. Entonces, es bastante intuitiva, bastante lógico. Si yo sé qué cantidad de sangre está circulando por minuto y si a su vez, si pongo un catéter, digamos, en la arteria aorta cuando la sangre está saliendo oxigenada y pongo otro catéter, digamos, en la región de las venas cavas que están volviendo a la aurícula derecha y veo la diferencia arteriovenosa, veo qué diferencia hay ahí, o sea, cuánta sangre está saliendo y cuánto oxígeno está saliendo en la sangre oxigenada por la arteria aorta y cuánta sangre está regresando por las venas cavas, y tengo ahí, cuánta sangre y cuánto oxígeno, ¿no? Mido el oxígeno en el lado arterial, el oxígeno en el lado venoso, tengo la diferencia, lo multiplico en este caso por el gasto cardíaco, cuánto sangre está circulando y tengo el consumo de oxígeno. Obviamente se puede hacer, y de hecho con estudios de ese tipo, con catéteres, etcétera, pero normalmente se hace haciendo un test progresivo, una ergoespirometría, donde a través de una máscara se analizan los gases, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora rápidamente en esto es los distintos componentes de la ecuación de Fick. Entonces, vuelvo para atrás. El consumo de oxígeno está dado por el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. Entonces, vemos el gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, vemos gasto cardíaco, vemos que durante el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, uno de los componentes del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que hace aumentar la frecuencia cardíaca? Bueno, la activación simpática, sistema nervioso autónomo simpático, e inhibición del tono parasimpático, nervio vago, etc. También catecolaminas, o sea, hormonas tiroideas, calcio extracelular, todo eso hace aumentar la frecuencia cardíaca. Y también el reflejo de Bainbridge. Este reflejo de Bainbridge, también llamado reflejo auricular o reflejo arterial, causa un aumento en la frecuencia cardíaca debido al aumento de la presión venosa central. El estiramiento de la pared arterial, debido, por ejemplo, al aumento del retorno venoso, que esto ocurre durante el ejercicio, es detectada por receptores de estiramiento son receptores cardíacos, que están ubicados a ambos lados de la aurícula, fundamentalmente ahí en la región de las uniones venoarticulares, de las venas cavas, o sea, en el caso del ventrículo derecho, en la pared superior de la aurícula. La estimulación de estos receptores produce el aumento de la descarga de algunas ciertas fibras beta, o sea, aferencias, que llevan la señal hacia el cerebro. Y
vía eferente modulan las vías simpáticas y parasimpáticas, fundamentalmente aumentando la vía simpática hacia el nódulo sinusal, que era el marcapasos del corazón. Y esto causa el aumento de la frecuencia cardíaca. Y no solamente el aumento de la frecuencia cardíaca, sino también aumento de la contractilidad y por lo tanto del volumen sistólico. O sea, eso es el reflejo de Bainbridge. En algunos animales, por ejemplo en perros, que de hecho fue donde se estudió por primera vez, estudiado por Bainbridge en 1918, creo que fue por ahí, o 14. Sé que recuerdo que era uno de los años, no sé si empezó o terminó la Primera Guerra Mundial, por eso lo recuerdo. Lo estudió en perros, y en perros es bien claro. Luego en primates no es tan claro este reflejo, y en humanos sí ocurre, pero no con la misma, no tiene la misma importancia. O sea, es uno de los mecanismos que hacen aumentar la frecuencia cardíaca, pero no tiene la misma importancia, por ejemplo, como en algunos otros animales, tipo los cánidos, en este caso los perros. Bueno, eso es aumento de la frecuencia cardíaca, y por otro lado, el aumento del volumen sistólico. El aumento del volumen sistólico está debido fundamentalmente a esos tres factores que engloban otros a su vez, que es el aumento de la contractilidad del ventrículo izquierdo, bombea más, o sea, de todo el corazón, pero el que bombea la sangre a todo el sistema a través de la arteria aorta es el ventrículo izquierdo. Disminución de la poscarga. La disminución de la poscarga está asociada a la disminución de las resistencias vasculares periféricas, o sea, disminuyen esas resistencias, y lo cual es más fácil bombear sangre para el ventrículo izquierdo. Y lo que es el aumento de la precarga. Aumento de la precarga está asociado al aumento del retorno venoso por distintos mecanismos que luego los vamos a mencionar también, aunque en el repaso ya los habíamos mencionado. Por ejemplo, el bombeo muscular debido a la contracción de los músculos, el bombeo respiratorio y también efectos a nivel central, como en este caso el aumento del tono simpático en algunas regiones, disminución del tono parasimpático, o sea, la sangre que queda, digamos, de reserva en el lecho venoso disminuye y retorna también más sangre al corazón. Entonces aumenta el retorno venoso. Y bueno, aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el volumen sistólico hacen aumentar el gasto cardíaco. O sea, lo que era el componente gasto cardíaco de la ecuación de Fick, que era consumo de oxígeno igual a gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa. Y en el caso de la diferencia arteriovenosa, vemos aquí en el esquema de arriba, o sea, lo que es la diferencia arteriovenosa a través del músculo. Piensen en el caso, bueno, un músculo, cualquiera sea, un músculo en las piernas. Si estoy corriendo, bueno, si estoy en reposo, cuál es la diferencia arteriovenosa, y luego si estoy ejercitando. Entonces, del lado arterial hay 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto está dado por la cantidad de hemoglobina que tienen la sangre. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno por gramo de hemoglobina se transporta? Sabiendo cuánta cantidad de hemoglobina por mililitro de sangre está, hacemos los números y dan esos 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Aproximadamente, y obviamente depende de mi hematocrito, número de glóbulos rojos, hemoglobina, etc. Pero en promedio es eso. Entonces 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y del lado venoso vuelven 15-16 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Esto es una diferencia arteriovenosa típica en reposo. O sea, en el lecho capilar, en los tejidos, se está consumiendo 4 o 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Cuando nos ejercitamos, obviamente depende de la intensidad de ejercicio, va aumentando esa diferencia arteriovenosa. O sea, la sangre sigue transportando esos
20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre, o sea, la sangre en el lecho arterial tiene la misma concentración de oxígeno, pero del lado venoso vuelve menos. ¿Por qué? Porque consumo más en los tejidos. Entonces vuelven, ejemplo, esto sería un ejercicio relativamente intenso, pasan 20, llegan 20 y vuelven 5 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de oxígeno, de sangre. Entonces, en este caso, la diferencia arterio-venosa de oxígeno es 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Entonces, para mostrar cómo aumenta la diferencia arteriovenosa durante el ejercicio. Entonces, teníamos la ecuación de Fick, que era consumo de oxígeno, es igual gasto cardíaco, que vimos que aumenta durante el ejercicio, por diferencia arteriovenosa, que también aumenta durante el ejercicio. Por lo tanto, durante el ejercicio aumentan los dos lados de un producto, aumenta el resultado. Y aquí uniendo un poco los dos abordajes que vimos, estos ajustes cardiovasculares al ejercicio, respuestas cardiovasculares al ejercicio. Por un lado lo vimos a través por la redistribución de flujo y por otro lado a través de la ecuación de Fick. Entonces vemos cómo aumenta el gasto cardíaco, lo que está aquí, y aumenta el flujo sanguíneo a los músculos. Entonces, bueno, acá miramos de abajo simplemente para acompañar el esquema. Vemos que el aumento o la mayor profundidad de la respiración, o sea, lo que es la bomba respiratoria, los movimientos respiratorios, ayudan al retorno venoso. También la bomba muscular, o sea, el propio movimiento, la contracción de los músculos, ayuda al retorno venoso. Este aumento de retorno venoso aumenta el volumen sistólico. Por otro lado, la estimulación, la mayor activación del sistema nervioso simpático también hace aumentar la contractilidad, lo cual aumenta el volumen sistólico. El propio aumento del tono simpático, bueno, y hormonas de por medio, adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco. Por otro lado, o vinculado también, el hecho de mayor actividad muscular aumenta sangre a los músculos activos, entonces hay vasodilatación a nivel muscular, hay vasoconstricción en el sector no activo, órganos y eventualmente músculos no activos, lo que es la redistribución de flujo, o sea, mayor flujo a los músculos. Entonces, lo que vimos recién vimos dos perspectivas. Una, la redistribución de flujo, que estaría aquí representada a la derecha, y aumenta el gasto cardíaco. Lo que no estaba en el esquema, que lo agregué, habíamos visto recién que también aumenta la diferencia arteriovenosa, por todas estas cosas, ¿no? Mayor sangre donde se está utilizando, músculos y piel, pero músculos fundamentalmente, y menos sangre donde se utiliza menos. Entonces hay mayor captación de oxígeno, mayor diferencia arteriovenosa. Entonces, mayor diferencia arteriovenosa, mayor gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno. Bien, estoy mirando la hora, ya va a ser media hora. Entonces lo que vamos a hacer ahora, pero en el próximo video, voy a dejar por acá, pero continúo enseguida, simplemente para que no queden tan largos. Vamos a ver en mayor detalle qué sucede durante el ejercicio por cada uno de los componentes de la ecuación de Fick. Entonces, dejo por aquí este primer video y ya enseguida sigo, este segundo video y sigo con el tercer video.